vamos a hablar sobre presentación de datos estructurales en la exploración minera. Muy bien, concretamente vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Desde cómo el cartografiado geológico a una escala dada a mí me ayuda, por ejemplo, a determinar en un proyecto minero, en un sistema betiforme, en una beta dada en particular, cómo me ayuda la geología estructural, por ejemplo, a determinar clavos mineralizados, posibles zonas donde yo pueda perforar. Este ejemplo, bien, lo voy a realizar con una información que yo tengo aquí seleccionada en mi computador. Ojo, como ya dije, nosotros aquí no vamos a trabajar con diapositivas, no vamos a hablar con teoría, vamos a hablar con datos que son lo más parecidos a la realidad. Tengo una información que sí no la puedo compartir, la voy a utilizar aquí exclusivamente. Yo la voy a utilizar, por lo que a cada participante le pido de favor que ponga la máxima atención en todos estos procedimientos. ¿Por qué? Porque para nosotros en Explorock no es tan importante si tenemos un software o un material dado. Lo que nos importa es que cada uno de los participantes de esta charla pueda llevarse un fundamento, un proceso geológico concreto sobre cómo resolver un problema. Eso es principalmente lo que nos interesa. No nos interesa el uso del software, si esto se puede instalar o no. Realmente eso no. Nos interesa cómo resolver un proyecto geológico y claro dado en la realidad. Para ello, como yo tengo aquí en mi carpeta, tengo un proyecto geológico justamente sacado de un curso que nosotros acabamos de estrenar de Geología Estructural y Exploración Minera, cuyo enlace lo pueden encontrar en la caja de comentarios en la caja de presentación de este video. Muy bien, y yo tengo información aquí tanto de campo como bases de datos macro y microestructurales. Muy bien, si nosotros vemos aquí, justamente en esta imagen que acabo de abrir, tengo un proyecto con curvas de nivel, la topografía, tengo la geología, y si se percatarán rápidamente, también tengo una estructura principal, una estructura compresional, compresiva o falla inversa, de dirección noreste-suroeste. Y en los alrededores tengo un sistema más o menos polifracturado, ya lo vamos a ver luego, debido a foliaciones tectónicas, y a su vez tenemos algunos puntos, ¿no es así?, localizaciones, muestreos de leyes minerales. En este caso, las leyes minerales que vamos a trabajar o los clavos mineralizados con los que vamos a trabajar están vinculados con ocurrencias o anomalías de oro en gramos por tonelada. Entonces, ¿cuál va a ser la temática principal y el fin de esta charla? Primero, la temática, ver el aprovechamiento de la geología estructural. ¿Hasta dónde yo puedo llegar con el mapeo clásico de campo, con mis datos de macro y microestructuras? Cómo más o menos procesarlas, analizarlas y llegar a una conclusión para justamente señalar, como en este proyecto ustedes pueden ver, señalar algunas áreas señaladas con rectángulos de líneas discontinuas como targets o zonas de exploración. Zonas donde yo puedo decir, mira, aquí puntualmente yo puedo recomendar un punto, unas coordenadas X y Z con una orientación espacial dada para generar un sondaje de perforación, por ejemplo, que corte a la beta y que corte del mismo modo también al clavo mineralizado. Muy bien, entonces esa es la misión con la cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy y es algo muy distinto a lo que normalmente se presentan en muchas charlas, porque como les decimos, ya en Explorock pasamos al siguiente nivel de dejar la teoría de lado y bueno, buscar aplicaciones concretas en la vida real. Muy bien, entonces yo les agradecería bastante a cada uno de ustedes que en la caja de comentarios luego, muy bien, puedan dejar algunas de sus consultas. Lamentablemente quizás por allí pueda omitir alguna consulta y si ven que no llego a resolver alguna de sus consultas, les pediré de favor que puedan en la caja de inbox que tenemos dentro de nuestra página de Facebook de Explorock, nos puedan hacer llegar sus consultas relativamente rápido o lento, podremos contestarles y para nosotros eso es fundamentalmente lo más importante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar pues algunos targets o blancos de exploración en un sistema betiforme, ya teniendo mi geología de campo, topografía,
leyes de laboratorio, de gramos por tonelada del oro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a darle un valor agregado al proyecto y no solamente al tecnicismo de ir al campo, mapear datos y tomar muestras. No, vamos a la parte más fundamental de este trabajo. Muy bien, en este caso yo tengo esta información, muy bien, y lo primero que voy a hacer es, obviamente, de manera básica, siempre nosotros trabajamos como mínimo con ArcGIS. En este caso, independientemente de la versión que tengamos en ArcGIS 10.x, no lo sé, lo que yo voy a hacer es ingresar aquí y luego voy a traer conmigo, muy bien, la geología del sitio en cuestión. En mi mapeo geológico de campo, lo que yo voy a hacer es traer todos los layers o las capas de la geología que yo he mapeado. Muy bien, si ustedes se dan cuenta a continuación, al lado izquierdo en la tabla de contenidos tenemos estaciones microestructurales, leyes minerales, orientaciones de vetas, foliaciones tectónicas, fallas principales, geología, vetas, etc. Bien, no se han cargado concretamente porque yo necesito todavía cargar sus propios shapefiles. Muy bien, la presentación de esta información puede variar porque yo entiendo que hay gente, por ejemplo, que trabaja con geodatabases en ArcGIS, con archivos en formato GDB. Muy bien, trabaja de esa manera. Yo lo estoy trabajando aquí de forma distinta, pero fuera de esos tecnicismos, lo que a nosotros nos interesa es resolver este proyecto. Muy bien, voy a empezar a cargar todos mis datos. Muy bien, voy a empezar con lo básico, voy a quitar todas estas capas. Muy bien, voy a quitarlas y voy a empezar con lo básico porque, bueno, de nada me sirve explicar todo esto y hablar y hablar. Muy bien, yo tengo acá una topografía, como podemos darnos cuenta aquí. A esta topografía yo le puedo agregar, por ejemplo, las curvas de nivel junto con sus cotas. Muy bien, fácilmente nos vamos a dar cuenta, en unidades métricas tenemos cotas de 1810, 1820, 1850, 1870, ¿no? Y por la geoforma o el relieve topográfico que tenemos aquí, nos damos cuenta que estamos en una elevación. Muy bien, entonces cada persona que ya ve esto para este proyecto dado se da cuenta fácilmente que tenemos una elevación topográfica con algunas abras, quebradas y pequeños valles. Muy bien, eso es desde el punto de vista del relieve topográfico, la geomorfología. Muy bien, en este proyecto, a su vez, yo también he mapeado una geología, es decir, ya he ido al campo, muy bien, y he mapeado toda esa geología, ¿no? Tengo rocas plegadas del Mesozoico, Jurásicas, del Cretáceo inferior, Cretáceo superior, muy bien, unidades o formaciones sedimentarias, tengo rocas intrusivas que las están cortando, muy bien, múltiples rocas intrusivas que las cortan, y ya después, a una edad mucho más reciente, ¿no es así? Nosotros también tenemos rocas volcánicas, muy bien, se nota claramente la base de la discordancia de esos niveles amarillos. Si nos fijamos en la tabla de contenidos a la izquierda, se nos dice que tenemos tobas de cenizas del Mioceno, ¿no? Que están cubriendo, obviamente, la base de estas es una discordancia que cubre, ¿no? Que está encima de estas rocas intrusivas. Y de la misma manera también también nosotros tenemos sedimentos recientes, ¿no? Que rellenan quebradas, que rellenan algunos pequeños valles, algunas laderas, pendientes bajas, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que las curvas de nivel, olvidaba mencionarlo, están separadas, me parece, cada 10 unidades o cada 10 metros. Muy bien, entonces ya tenemos una idea general de la topografía y la geología. Pero nosotros también en la geología, o parte del mapeo geológico, que es básicamente lo necesario que yo debo tener, pues empiezo a mapear, por ejemplo, pliegues, si es que tengo rocas estratificadas. Voy a mapear o colocar, por ejemplo, los pliegues. Solamente tenemos aquí un anticlinal, y eso se nota muy bien desde el mapeo o las curvas de nivel, ¿no es así? Muy bien, tenemos un anticlinal. Muy bien, y seguramente esas rocas mesozoicas también están plegadas, pero bueno, muchas de estas están intruidas por estas rocas. Muy bien, estas rocas intrusivas que nos dicen, por ejemplo, en la leyenda que son tonalitas, por ejemplo. Muy bien, eso es por un lado, tenemos tonalitas, monzogranitos y dioritas. Si me ayudan muy bien con la leyenda a la izquierda y con el gráfico de mapeo a la derecha, nos vamos a dar rápidamente cuenta de ello. Muy bien, no voy a ir paso por paso en ese punto.
Además de los pliegues, nosotros también tenemos algunas fallas principales, ¿no es así? Acá en este shapefile puedo ver que tenemos fallas principales. Si activo ese shapefile, tengo algunas estructuras normales de dirección oeste-este hacia el norte, muy bien, y otra hacia el centro del área del proyecto de dirección noreste-suroeste, falla inversa. Muy bien, eso es lo que yo tengo como una geología básica. Adicionalmente, yo puedo agregar también el mapeo de foliaciones tectónicas. Muy bien, estas foliaciones tectónicas las puedo ver a lo largo de un corredor de dirección noreste-suroeste, cercanamente norte-sur, ¿no? Y son todos estos, voy a colocar un grosor más importante, son todos estos pelos o líneas que yo veo aquí, las foliaciones tectónicas. Ojo, cuando yo hablo de foliaciones tectónicas no estoy hablando de foliaciones magmáticas, o en algunos casos se llegan a confundir, o según la terminología que se puede utilizar, las confunden con esquistosidades. No estoy hablando de ese tipo de estructuras, estoy hablando de foliaciones tectónicas que se dan en ambientes frágiles, ¿no es así? Especialmente en este caso en rocas intrusivas, pero como resultado de la deformación, es decir, es post-emplazamiento de estas rocas intrusivas o tonalitas, por si acaso. Muy bien, estas foliaciones tectónicas que sí, fácilmente, si bien nosotros no vemos un desplazamiento, vemos una zona de intenso cizallamiento de dirección noreste-suroeste. Muy bien, creo que aquí no debería agregar más porque claramente se nota esa tendencia, esa geometría y esas tendencias generales. Hay otras zonas de cizalla, así, más restringidas, por ejemplo, en este sector, justamente en el cual yo estoy, por ejemplo, enfocando en el centro de la imagen, ¿no? Y, o casualidad, estas foliaciones tectónicas o cizallamientos dados solamente se concentran cerca del núcleo de la falla o de las estructuras y poco a poco progresivamente desaparecen hacia los bordes. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que es un proceso netamente tectónico y no magmático o metamórfico, como en algunos casos llega a resaltar. Pero no es ese último caso por si acaso. Muy bien. Entonces ya tenemos una geología básica, que es lo que casi normalmente uno encuentra en trabajos en general. Muy bien, quizás con una excepción mayoritaria en el caso de las foliaciones tectónicas, pero recordemos que de todas las charlas que hemos dado aquí en Explore Rock, siempre hemos hablado, hemos hablado de toma de datos microestructurales, estrías, y no de una sola estría, ¿no? Sino sets o poblaciones de estrías cinemáticas, indicadores cinemáticos, ¿no? Así como también hemos hablado, según sea el caso, pues, mapear las trazas, tendencias, geometrías, espesores de vetas. Entonces, aquí en este shapefile yo también tengo una traza o un conjunto de polígonos de vetas. Muy bien, quizás acá no se ha notado bien, lo voy a poner como primera capa para que se note. Bien, y por unos segundos lo que yo voy a hacer es quitar las foliaciones tectónicas. Y vemos en este área de trabajo de sur a norte todas estas vetas. Muy bien, se dan cuenta, son vetas, no es así, polígonos rojizos. Y justamente por sus relaciones de contacto estratigráficas y estructurales, están cortando principalmente a las rocas, a las tonalitas. Muy bien, obviamente son posteriores a las rocas mesozoicas y posteriores a las tonalitas. Pero nos fijamos, gracias a esas mismas relaciones de contacto, que no cortan, por ejemplo, las tobas del Mioceno, ¿no? Están por debajo, es decir, las tobas del Mioceno simplemente las cubren muy bien y son muy posteriores a las mismas vetas. Muy bien, entonces estas vetas lo más probable es que sean premiocenas. Muy bien, premiocenas. Y al menos, si las tonalitas las podemos considerar aquí, al menos como una edad, digamos, arbitraria, para efectos de este ejemplo del Cretáceo superior, pues estas vetas al menos tienen ese gap, esa temporalidad espacial entre el Cretáceo superior y el Mioceno. ¿Bien? En este caso no nos interesa la edad específica de las vetas, muy bien, lo que nos interesa es más el análisis geométrico cinemático. Bien, entonces nos fijamos que las vetas tienen una tendencia, una geometría y sobre todo el espesor. Y una cosa que es importante y que normalmente no se resaltan en los mapeos, ya sea de tajos, ya sea de labores subterráneas o de los mismos campos, es eso.
son esos posibles acuñamientos que pueden tener las vetas. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan muy bien, tenemos que las vetas, muy bien, varían de espesor. Por un lado pueden tener un espesor, el cual luego lo vamos a analizar con detalle, y después lateralmente de sur a norte o viceversa, cambian de espesor. Muy bien, pero esos cambios de espesores, si nos fijamos muy bien en este enfoque, ni siquiera se producen, bueno, porque hay una falla o un desplazamiento, sino porque se dan gracias a que esa es su misma mecánica de emplazamiento. Las vetas no siempre van a presentar el mismo espesor, y el error que normalmente se realiza en trabajos de exploración es que las vetas se coloquen como polígonos o líneas uniformes, de espesor uniforme, que claro, indican la tendencia y la geometría general de la estructura. Sin embargo, el problema viene ya en la parte práctica, en la parte real. Cuando uno va a catear una veta, a buscar a una veta, muy bien, muchas veces uno la sigue una orientación ya conocida, y muchas veces no la encuentra. ¿Por qué sucede eso? Porque normalmente en algunos sectores pueden tener un espesor, no sé, 5 metros, 6 metros, 3 metros, y después lateralmente hacia el norte, sur, oeste, simplemente se van a acuñar o se van a pinchar, como dicen en la terminología de Spanglish, ¿no? Van a empezar a acuñarse, a pincharse y desaparecen literalmente, y después pueden volver a aparecer. Pero si nos fijamos muy bien, eso llega a suceder sin siquiera tener una falla de por medio, ¿muy bien? O un desplazamiento claro. Entonces, eso es parte ya de la misma mecánica cinemática, de las mismas estructuras betiformes dentro de la naturaleza. Cada vez que desaparecen lateralmente, no es necesario asignárseles una falla en medio, ¿no? Y eso es un error bastante común, ¿no? Junto con el error de colocar las vetas en una sola línea, en un solo trazo, como si fuesen de espesores uniformes, ¿no? Entonces, esas cosas siempre se arreglan con un mapeo adecuado de las estructuras. Muy bien. No solamente en el caso de las vetas, sino también se puede aplicar para otras estructuras tabulares de espesor variable, como en el caso de diques, por ejemplo. Muy bien, quizás con menos relevancia, pero se aplica de esa manera. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Un conjunto de vetas que forman o que están dentro de una zona de cizalla. Muy bien. Y obviamente esas vetas tienen orientaciones, ¿no es así? Esas orientaciones, cada vez que yo he pisado la veta o he estado ahí, al menos he sido capaz de tomar un rumbo y un buzamiento. Y claro, por supuesto, si he visto la veta, también un espesor o una potencia. Muy bien, no hace falta mencionar cómo se hace todo esto. Seguramente que todos los participantes que están viendo esta videoconferencia saben cómo hacerlo. Muy bien, no es mi intención volver a recalcar sobre ello. Nosotros también acá en este proyecto tenemos un shapefile de orientaciones de vetas. Muy bien, voy a activarlo y le voy a dar un tamaño más importante, muy bien, para que se note mejor, y un color distinguible. Muy bien, vamos a ver, lo voy a colocar por encima para que se note mejor. Muy bien, estoy exagerando con el tamaño de estos puntos o cuadrados donde justamente yo he tomado orientaciones de vetas. Claro, normalmente, ¿qué hacemos? Vemos una veta, vemos una orientación específica de ella, ¿no? Y le sacamos una tendencia promedio. Bueno, eso para estudios iniciales o fases iniciales dentro de todo trabajo de exploración funciona. Sin embargo, si ya queremos conocer la cinemática, geometría, clavos mineralizados asociados a las vetas, ya necesitamos una información un poco más concreta para hacer un poco de ciencia con respecto a esto. Ciencia aplicada, por supuesto. Muy bien, entonces, estas orientaciones de vetas, muy bien, y eso ya es parte del procesamiento GIS que cada uno hace o cuando uno tiene un asistente a la mano. Muy bien, vamos a ver que hay una tabla de atributos asociadas a esas orientaciones de vetas. Voy a hacer esto un poco más grande. Y justamente estos son los datos mínimos que yo debería tomar para cada uno de esos puntos, ¿no? Para cada uno de esos cuadrados yo debo tener un rumbo, un buzamiento y un espesor. Muy bien, las unidades no están colocadas aquí, ya sabemos cuáles son las unidades con las que trabajamos aquí. Muy bien, ya sabemos ello. Bien, entonces las orientaciones de las vetas, nuevamente lo repito, necesitan como mínimo rumbos, buzamientos y espesores. Los rumbos y buzamientos pueden estar tomados con la regla de la mano derecha, valorizaciones de rumbo,
cuadrantal, no cuadrantal, azimutal entre 0 a 180 grados, 0 a 360 grados. Realmente eso no interesa. Bajo la notación que uno trabaje, mientras los datos estén bien tomados, la orientación no se va a mover de ello, va a ser la misma. Bien, entonces aquí sí, los datos de rumbo y buzamiento, por si acaso, los trabajo con la regla de la mano derecha, que obviamente todo geólogo conoce de alguna otra manera. Y eso me sirve porque normalmente en los software de modelamiento, en Folking o en StereoNet, trabajar con la regla de la mano derecha se hace mucho más sencillo al proyectar los datos. Ya no necesito estar desde campo a gabinete empezar a transformar los datos y todo ello, ¿no? Cuando tengo 2 o 3 datos quizás eso funcione bien o rápido, pero cuando yo tengo poblaciones de datos, como en este caso, tengo 85 mediciones a lo largo de todas estas zonas cizalladas. Imagínense transformar cada uno de estos datos más otras labores que tengo que hacer en campo. Resultaría muy tedioso y estaría perdiendo tiempo si esto ya lo puedo hacer desde un principio bien, desde el campo. Muy bien, entonces estos datos los vamos a ver luego. No se olviden de estos datos, por favor. Está la data numérica, muy bien, presentando los datos. Bien, y también tenemos las estaciones microestructurales. Las estaciones microestructurales las voy a poner aquí también encima, con un tamaño más importante, solamente para efectos de que se pueda notar muy bien. Las estaciones microestructurales, muy bien, están localizadas, muy bien, según estos puntos verdes, muy bien, o estos círculos de color verde. Si nos damos cuenta, al igual que en el caso de los datos de las vetas, muy bien, los primeros datos y estos últimos de estaciones microestructurales única y exclusivamente se ubican dentro de las estructuras betiformes, no en la roca caja, no dentro de estas estructuras betiformes. Obviamente, si voy a tomar el rumbo buzamiento de la beta, tengo que hacerlo en una pared de la beta o dentro de la beta, dentro de su mismo cuerpo. Lo mismo se aplica para el caso de las estaciones microestructurales. En todas las otras charlas que nosotros, por ejemplo, hemos dado en ExploRock, hemos mencionado la importancia de tomar los datos microestructurales, rumbo, buzamiento, cabeceo, pixel, rec y cinemáticas dentro del mismo cuerpo de la beta. Muy bien. ¿Para qué? Bueno, para ver sus paleofuerzas en una primera instancia se podría hacer, pero sobre todo para poder determinar la orientación de los clavos mineralizados. Muy bien. Ese proceso también lo vamos a ver minutos después todavía. Muy bien. Entonces, por ahora presento la data, pero aclaro claramente que todos esos datos deben estar bien tomados y también debemos saber dónde los estamos tomando. Es muy importante eso. ¿Dónde se define eso? ¿En qué libro me dicen eso? Bueno, en un libro es un poco difícil. Muy bien, pero es parte de la experiencia de campo que ya uno debe tener al momento de tomar datos, ¿no? Como dice una frase, los datos bien tomados a la primera, pues siempre de alguna u otra manera te van a ayudar siempre, ¿no? Porque son datos objetivos que uno toma bien y que después con el tiempo no van a cambiar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, datos. Muy bien, no especulaciones o porque a mí me parece que la beta es así o el libro este o la publicación esta me dijo así, sin desmerecer obviamente a las referencias o la bibliografía por si acaso, muy bien, pero estos son los datos objetivos que yo necesito. Y finalmente voy a quitar por unos momentos las estaciones microestructurales y las orientaciones de las betas, y esto es lo más importante. Ahora vamos a proyectar las leyes minerales, muy bien. Las leyes minerales quizás por el tamaño ahí en la pantalla y la proyección no se notan muy bien. Voy a quitar rápidamente la topografía, muy bien. La geología le voy a dar una transparencia para que se note mejor. Vamos a ver, display, transparencia a la geología para que no tenga ese color tan fuerte. Ajá, de este modo, muy bien. A las foliaciones tectónicas le voy a dar un grosor menor, muy bien. Y las estructuras las mantengo allí. Si ustedes se fijan, tenemos las leyes minerales también. ¿Dónde hemos tomado las leyes minerales? A lo largo de las zonas de cizalla, principalmente de esta que podemos ver aquí, de dirección noreste, suroeste. Muy bien, todos esos puntos que ustedes ven aquí, de sur a norte o viceversa, muy bien, son los lugares donde se han muestreado las vetas en distintas zonas. Ello, nuevamente, se puede corroborar, por ejemplo, en una tabla de atributos. Muy bien, una tabla de atributos que obviamente en una versión anterior, me parece, de esta tabla tenía sus coordenadas
y tenemos los códigos de las muestras más los valores solamente del oro. Aquí le hemos quitado los campos de otras leyes minerales, de otros elementos metálicos. Solamente hemos dejado los gramos por tonelada del oro, por si acaso. Muy bien, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces aquí quizás los datos de buenas a primeras no me digan mucho, muy bien, porque bueno, son números a fin de cuentas, no nos guiamos tanto por ello, salvo quizás excepciones. Pero aquí, si nos fijamos también, tenemos rangos, ¿no es así? Tenemos las leyes minerales y tenemos rangos. Entre gramos por tonelada de oro, entre 0.06 a 0.5, entre 0.5 a 1, entre 1 a 1.8, entre 1.8 a 2.1, entre 2.1 a 2.5 y de 2.5 a 3 gramos por tonelada. Aquí los valores más importantes son los que repuntan a partir de gramos y por tonelada a partir de los 1.8 gramos por tonelada, es decir, entre 1.8 a 2.1, por ejemplo, que corresponden a estas esferas o círculos beige en naranja tenue, en naranja fuerte, como podemos ver aquí. En algunos casos tenemos leyes del oro entre 2.1 a 2.5 gramos por tonelada, muy bien. Y en otros casos más excepcionales, quito por unos momentos la traza de las vetas, muy bien. Tenemos en casos más excepcionales leyes minerales del oro, gramos por tonelada entre 2.5 a 3, muy bien. Entonces, ¿cuál es la misión de este ejemplo, de este proyecto? Mostrarles cómo espacialmente yo correlaciono esas leyes minerales, es decir, el contenido geoquímico, químico, como querramos llamarle, de este sistema betiforme, correlacionarlo estructuralmente con zonas dilatadas. Y con zonas dilatadas me refiero principalmente a las tendencias espaciales Troit y Planck que, por ejemplo, sean paralelas o lo más paralelas posibles al vector de compresión máxima, por ejemplo, o al sigma 1, ¿no es así? Entonces, nosotros tenemos que encontrar esas dos cosas, una dirección Troit y Planck del sigma 1 que tienden a ser lo más paralelo posible a zonas con leyes minerales del oro también más altas. Si tenemos esas dos cosas, tenemos una zona de apertura paralela al sigma 1 y que en esa misma tendencia o corredor estructural se forman o tengo anomalías de leyes, anomalías de oro de valores altos, pues esas son zonas dilatadas, serán blancos de exploración que yo trabajaré desde ahora y que trabajaré también a lo largo de este proyecto. Y justamente esos sitios son, por ejemplo, los que yo tengo solucionados aquí. Por ejemplo, tengo 3 sitios, muy bien, en esta imagen, donde yo he determinado 3 blancos de perforación principalmente. En este caso, en esta charla vamos a ver siquiera al menos 1 o 2, cómo determinar 1 o 2 de ellos. Pero básicamente este es el resultado que yo ya tengo a partir del mapeo geológico, del trabajo de muestreo y del trabajo de geología estructural. Entonces, me parece que sí, esta es toda la presentación por ahora, por si acaso todavía no hemos terminado, que nosotros necesitamos aclarar con respecto a nuestro proyecto de interés. Espero que hasta ahora todo haya quedado claro. ¿Todo está bien? ¿Hay alguna pregunta, consulta? Si tienen alguna consulta o pregunta, me la pueden hacer saber por la caja de comentarios, sobre todo si es que el audio, el video está perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos empezar en este proyecto? ¿Bien? ¿Alguien creo que nos está haciendo alguna pregunta? Nos dicen, como recomendación siempre es bueno saber, aparte de los parámetros que nombraste, rumbo, dip y espesor, cuánto es la correa de la veta y la relación mineral estéril en campo, ya que servirá mucho al momento de analizar los datos. Sí, por supuesto, Felipe, tienes toda la razón. En este caso, como en muchos de los que nosotros hemos tenido, por ejemplo, las corridas de las vetas no han sido, ¿cómo podríamos decirlo? No han sido lo suficientemente medibles, ya que han sido corridas mínimas, muy bien. No en todos los casos se presentan ese tipo de datos, por si acaso, o evidencias. No siempre es así.
Y nos dices también sobre la relación mineral estéril en campo, ¿no? La relación mineral estéril en campo. Bueno, en este caso, a diferencia, por ejemplo, del cobre, no hay una relación directa o al menos visual evidente de algún mineral en especial. Muy bien. A lo mucho, en este tipo de evidencias, lo que nosotros tenemos es algunas silicificaciones, recristalizaciones muy fuertes en las paredes de las vetas, pero el oro principalmente ni se ve, como seguramente tú lo sabes. Muy bien. Nos dicen que todos esos datos que nos estás recomendando son datos que van a servir después para el análisis. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Muy bien. Gracias, Felipe, por comentar esa aclaración bastante interesante. Muy bien. Bien, voy a tomar una consulta más, a manera de que haga un pequeño descanso desde aquí. Nos preguntan, ¿cómo se mapean las foliaciones tectónicas en ambientes frágiles? Bueno, las foliaciones tectónicas, bueno, no especificaría cómo se mapean, sino cómo se identifican, ¿no? Las foliaciones tectónicas en ambientes frágiles normalmente están ligados a los bordes de la zona de cizalla o a lo que le llaman, pues, el núcleo de la falla, ¿no? O de una estructura principal. Y normalmente las foliaciones también se presentan a manera de fracturas tipo Riedels, se presentan de manera escalonada y presentan flexiones a lo largo de sus superficies, como si fuesen abanicos, muy bien, que tienden a ser escalonados y al mismo tiempo también oblicuos, por ejemplo, con respecto a la misma pared de la falla o de la misma estructura. Esa es la manera más general de las foliaciones tectónicas. Nos ha sucedido en Explorock que, por ejemplo, foliaciones tectónicas en ambientes frágiles de este tipo, posteriores a la formación de una roca, por ejemplo, de un granito, por ejemplo, las foliaciones cuando tienden a ser muy abundantes en este tipo de rocas llegan a formar, por ejemplo, pseudoestratificaciones, ¿no? Pseudoestratificaciones en rocas intrusivas. Uno ve la imagen satelital o las ve de lejos estos afloramientos y uno ve pseudoestratos. Obviamente no son estratos porque no hay estratos en rocas intrusivas, pero cuando uno va hacia cerca son rocas intrusivas, muy bien, y esa pseudoestratificación o apariencia de estratificación, lo único que son foliaciones tectónicas en ambientes frágiles. Muy común, y lo hemos visto muy comúnmente acá en Perú, en el caso de la cordillera oriental, por ejemplo, ¿no? Cordillera oriental del centro y un tanto norte del Perú. ¿Muy bien? Bueno, entonces eso es lo que podemos acotar a manera de relajo por ahora, un pequeño descanso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí necesitamos datos. Muy bien, aquí necesitamos datos y sería muy difícil también abarcar todos los datos. Para ello, muy bien, para ello, tengo aquí otra carpeta, muy bien, donde voy a utilizar principalmente las estaciones microestructurales. Muy bien, aquí en esta base de datos yo tengo una serie de estaciones las cuales están relacionadas al emplazamiento de las vetas. Como ya habíamos dicho en conferencias anteriores, si yo quiero saber, si deseo saber la tendencia de clavos mineralizados en sistemas betiformes, lo que yo necesito son datos concisos de la cinemática y geometría de esas vetas. ¿Cómo determino ello? Bueno, fácilmente con los datos, por ejemplo, como vemos aquí, de rumbo, usamiento, muy bien, el pitch de campo, muy bien, en este campo I, P de campo, muy bien, tengo aquí el pitch, cabeceo o rake, muy bien, y dentro del pitch, cabeceo o rake, sabrán muchos de ustedes que hay también formas de notación, muy bien, tenemos el indicador, o mejor dicho, la inclinación del cabeceo pitch o rake en este campo J, muy bien, y tenemos las cinemáticas dadas, muy bien. Si nos fijamos muy bien aquí, no voy a explicar todo a detalle, todas estas microestructuras se han dado en las vetas, muy bien. Es decir, que todas estas estaciones que nosotros vemos aquí, muy bien, que nosotros podemos ver aquí, corresponden a todas estas, vamos a ver, a todos estos puntos de estaciones microestructurales, bien. Todos estos puntos o cada uno de estos puntos corresponde a una estación microestructural. Bueno, ¿cuántos datos tomamos por estación microestructural? Bueno, aquí tenemos 5, pero realmente pudiésemos tomar muchos más. Muy bien. Y el trabajo este no es tan sencillo porque en el campo, además, yo tengo que validar exactamente
qué microestructuras son contemporáneas a las betas, que ese es uno de los trabajos o normas de las cuales nosotros siempre hemos hablado a lo largo de nuestras charlas, ¿no? Estos datos que yo he tomado aquí o que ustedes ven aquí a continuación para cada estación corresponden a las microestructuras singenéticas, ¿no es así? Sintectónicas, valga la redundancia, durante la formación o el emplazamiento de la beta. ¿Cómo hago ello? Bueno, tendría que ver probablemente el borde de la beta, el interior de la misma, según el corte, la erosión que yo pueda tener, y verificar al menos si tienen alguna cinemática extensional pura o transtensional, por ejemplo, ¿no? En líneas generales. Y ya a partir de ello yo puedo tomar rombos, posamientos, cabeceos, cinemáticas de campo, compuestas, simples, para cada una de las betas. Y como ya decía siempre, uno no toma uno o dos datos de estrías o de fibras de recristalización para una estación. Toma al menos unas 7, 8, 5, dependiendo del caso que sea. Muy bien, hay casos donde uno puede tener menos o más datos según la disponibilidad propia de la naturaleza. Muy bien, pero claro, básicamente siempre se trabaja, como podrán ver aquí, de manera poblacional. En este caso tenemos 20 estaciones y 5 microestructuras medidas para cada caso. Muy bien, es decir, tenemos unos 100 datos. Esto todavía llega a ser una base de datos microestructurales bastante todavía modesta. Muy bien, porque hay casos donde las microestructuras pueden sumar hasta 500, 700, 800, 1000 microestructuras. Mientras más datos mejor, pero también teniendo en cuenta la variabilidad geométrica y cinemática de las mismas. De nada me sirve tampoco para cada estación microestructural tomar 30 datos de lo mismo, ¿no? Tengo que tomar una cantidad uniforme, una cantidad decente y uniforme en el campo que me puedan ayudar. Hay casos donde yo puedo encontrar también microestructuras que pueden ser antitéticas a estas de aquí, conjugadas, y también me sirve, mientras más variabilidad geométrica tengo allí, es mucho mejor. Pero no es el caso, muy bien. Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros tenemos aquí se procesan en estereofalsillas, muy bien. Eso es parte de la introducción, muy bien. Entonces, ¿cómo yo debería tener los resultados, ¿no? ¿Cómo debería tener ese resultado concreto? Muy bien. Y aquí va el asunto principal. Muy bien. Yo tengo 20 estaciones microestructurales. Por cada estación microestructural, lo que yo tengo que hacer es realizar un examen, una inspección geométrica y cinemática. Bien. Para hallar los vectores de compresión máxima, el sigma 1, clásicamente, en el caso de las estereofalsillas, nosotros ya conocemos el tan mentado, tan conocido método de los diedros rectos. Y justamente para soluciones de falla, que no es lo mismo que para mecanismos focales, muy bien, en terremotos es muy distinto, tenemos soluciones de falla, por ejemplo, para la estación CM-01, para la primera estación, por ejemplo. Muy bien, dentro de este gráfico lo que nosotros podemos ver son los diedros rectos, muy bien, los diedros rectos y la estereofalsilla y los datos microestructurales de la beta. Estas microestructuras, como ya dije, si yo las he tomado con el criterio necesario, pues corresponden al estado de esfuerzos dado también para el emplazamiento de la beta. Muy bien. Y es así que nosotros podemos ver, por ejemplo, una parte de la pared de la beta con una dirección noreste-suroeste, con una inclinación de las microestructuras, de los microlineamientos, en este caso estrías, ¿no es así? Que están inclinadas hacia el norte, muy bien, o concretamente hacia el noreste, muy bien, con una cinemática extensional. Y esas flechas, muy bien, que nosotros vemos ahí, indican solamente el sentido del movimiento del bloque techo de estas estructuras. Como ustedes seguramente están viendo aquí, tenemos la estereofalsilla y todo lo que está de ese conjunto de 5 microestructuras medidas en dirección noreste-suroeste hacia la derecha, por ejemplo, según la dirección de buzamiento dado hacia el noroeste, pues hacia la derecha de las microestructuras tenemos el bloque piso, por ejemplo. Y a la izquierda nosotros tenemos, por ejemplo, el bloque techo. El techo se está moviendo en dirección hacia el noreste, mientras que el piso hacia el sur,
sur-oeste. Muy bien, hacia el sur-oeste. Y tenemos de esa manera un movimiento también dextral. Es decir, en el caso de esta beta, tenemos un movimiento extensional, dilatacional, que ha formado esa apertura, ese relleno, y al mismo tiempo, esto se ha dado, esta apertura se ha dado y relleno se han dado en función de esa cinemática dextral y extensional. La pregunta sería, qué tan extensional o qué tan dextral puede ser la cinemática, por ejemplo? ¿No es así? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la naturaleza, ya sea en zonas de cizalla, fallas o en las mismas betas, yo siempre voy a tener una cinemática compuesta. Jamás en la naturaleza uno va a encontrar, por ejemplo, una falla normal, 100% normal. Siempre tiene una componente mínima de movimiento secundaria dextral o sinestral. En este caso también de manera similar, podemos ver un movimiento extensional y también tenemos un movimiento dextral. Entonces, ¿cómo yo concretamente veo ello? Muy bien, ¿cómo yo veo concretamente ello? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos un cabeceo de campo, muy bien, que estoy seleccionando aquí y que lo voy a seleccionar en amarillo. O lo estoy pintando en amarillo, lo resalto en amarillo. Muy bien. Se nos dice que los pitch, cabeceos o rays de campo para esa primera estación, por ejemplo, son valores de 54, 51 grados, 58, 56 y 61, por ejemplo. Muy bien. Y siempre a nosotros, desde la universidad o en términos generales, nos han dicho, pues, entre 0 a 15 grados, el pitch, cabeceo, rake, pues, en función de estos valores, de este rango, tengo movimientos de desgarre puros, entre 15 y 60 grados, tengo también movimientos de desgarre, ¿no? Con algo ya de extensión o compresión. Y en el caso de ya de cabeceos, pitch o rakes entre 60 a 90 grados, pues tenemos o fallas normales o inversas puras, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente eso es viéndolo únicamente desde el punto de que si la zona de cizalla, la falla o la beta, es así, tuviese solamente una componente de movimiento que se da por el mismo cabeceo de los microalineamientos. A eso, por ejemplo, hay que sumarle también que ese plano sobre el cual se está generando el cizallamiento tiene un rumbo y también tiene una inclinación o un buzamiento, que es justamente lo que yo también tengo aquí y lo selecciono o resalto en naranja claro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tanto el buzamiento como el cabeceo, pitch o rake de campo juegan a favor de ese movimiento. Muy bien, claro. Cualquiera me diría que hubiesen otros parámetros aquí y sí, tendrían razón, en el sentido de que, claro, no solamente es el buzamiento y el cabeceo de campo, sino también hay factores como la rugosidad, la humedad, ¿no es así? La flexión de la misma estructura de un lado a otro, ¿no? Entonces, claro, hay otros patrones, pero idealmente nosotros tomamos estos dos campos así de manera general. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a tomar en cuenta el grado de inclinación del buzamiento, que varía entre 0 a 90 grados, y el cabeceo pitch o rake, que también ya saben qué es lo que significa, pero también varía entre 0 y 90 grados? ¿Para qué vamos a hacer, para qué vamos a tomar en cuenta o considerar estos dos tipos de datos? Lo vamos a hacer para determinar una cinemática principal, para saber si la beta, zona de cizalla o falla que yo tuviese aquí, en este caso una beta, se generó para una cinemática principalmente de desgarre o extensional. Muy bien, porque ya la extensión yo ya la vi. Yo ya vi el relleno, ya vi la beta, y yo sé que, por ejemplo, aquí donde estoy seleccionando en verde, muy bien, sé que la cinemática o K de campo, voy a colocar un color verdoso más tenue, muy bien. Yo ya sé que la cinemática es a manera de una falla normal, extensional, dilatacional, pero yo no sé exactamente si ha habido un movimiento de desgarre también implicado, muy bien. Parte de ello yo ya lo vi aquí, en esta selección, y es parte también de lo que yo puedo ver aquí. Pero el problema es que yo puedo tener todas estas características de la misma manera para una transtensión o una extensión pura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este procedimiento que estamos hablando, el cual estamos hablando ahora, lo vamos a aplicar, ¿no?, de manera general y rápida para todas las estaciones en general, tal como ustedes pueden verlas acá. Tenemos las 20 estaciones en la parte superior. Muy bien, solamente estas, en las que están acá arriba. Por un momento voy a borrar esto. Muy bien, para todas estas 20 estaciones. Muy bien,
Y es allí la importancia de, por ejemplo, cuando digo que siempre esto se trabaja de manera poblacional. Muy bien. Los valores de los sigma-1 que, por ejemplo, Folking, WinTensor o otros programas me puedan dar individualmente no son tan importantes de manera individual. Entonces, poblacionalmente voy a trabajar esto y me voy nuevamente a mi base de datos microestructural. Perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Para todas las estaciones que yo voy a hacer, voy a graficar el siguiente gráfico. Ese gráfico es este de aquí. Aquí también tengo una clasificación cinemática. Muy bien. Esta es la clasificación cinemática de Angelier, que nos dice que en el eje X tengo los buzamientos de la superficie cizallada, y esto se cumple fácilmente para el caso de zonas de cizalla, fallas y también betas, por supuesto. Y en el eje Y tengo el cabeceo, pitch o rec. Seguramente en sus computadores, en su pantalla celular puedan ver esto. Muy bien. ¿Para qué hacemos ese ploteo? Muy bien. Y justamente nosotros tenemos esos dos datos, esos dos grandes campos de datos. ¿Para qué hacemos eso? Para plotear puntos dentro de este área. Fíjense que el buzamiento de la superficie cizallada o el buzamiento tiene valores entre 0 a 90 grados. De la misma manera, conforma un cuadrado con el cabeceo pitch o rec, porque también su eje varía de 0 a 90 grados. Trazamos esos puntos y cada conjunto de microestructuras, geometrías cinemáticas individuales a lo largo de todas las estaciones microestructurales van a caer en estas regiones. Regiones que desde abajo hacia arriba, ¿qué me indican? Fallas de desgarre puras, fallas de deslizamiento oblicuo hacia el centro o abajo, ¿no es así? Muy bien. O bien dextrales o sinextrales, si ustedes ya saben qué significa ello. Más arriba tenemos fallas de deslizamiento oblicuo, normales o inversas, y en la parte superior, fallas normales o inversas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? Lo que vamos a hacer es determinar las cinemáticas principales de las betas que yo he analizado, de las cuales yo he tomado datos en campo. Muy bien. Nuevamente lo digo, porque las cinemáticas que yo pueda tomar, muy bien, no necesariamente a manera principal las he visto en campo. Con los datos tengo que ya especificar ello. Independientemente de que si en el campo hay corridas, hay desplazamientos de las betas, porque los desplazamientos, porque se vean normales con desplazamientos normales en el campo, no quiere decir que son parte de una extensión pura. Por ejemplo, también pueden ser el resultado de una transtensión. Y todos estos detalles de transtensión, extensión pura, están íntimamente ligados a este tipo de diagramas. Es decir, ploteamos nuestra información aquí y vamos a ver rápidamente ello. ¿Necesitamos un software para ello? Bueno, lo básico, esto lo pudiésemos hacer a mano, pero lo vamos a hacer rápidamente en un par de pasos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, todos manejamos Excel y aquí ya les doy una idea general. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el eje X necesito todos los datos de buzamientos. Muy bien. Selecciono todos esos datos. Y en el campo o eje Y, muy bien, necesito todos los cabeceos pitch o rake. Voy a seleccionar bien acá. Me acabo de equivocar. Muy bien. Debí presionar control. Muy bien. Y acá voy a seleccionar todos los cabeceos pitch o rake. Muy bien. ¿Qué es lo que hago después a continuación? Con todos estos datos medidos, tomados, guardados en la base de datos, en la libreta de campo, pues lo que voy a hacer es simplemente insertar un gráfico de dispersión. Bien, este gráfico de dispersión a mí me va a ayudar a determinar justamente lo que yo tengo aquí, con algunas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a generar mi gráfico a la derecha. Bien, a la derecha tengo este gráfico de dispersión. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo? En el eje X tengo el buzamiento de las superficies cizalladas y en el eje Y tengo el cabeceo pitch o rake. Fíjense todos los puntos o la dispersión o nube de datos que tengo aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acomodar este gráfico. Este gráfico le voy a dar cierto formato. Muy bien, porque necesita un formato. Vamos a ver, voy a darle unas opciones del eje. Muy bien. De manera que esto tiende a ser lo más uniforme posible y similar
a lo que tenemos en el gráfico de Angelier de 1994. Muy bien, la referencia la pueden buscar como Analysis of Fall Sleep Data de Angelier de 1994. Muy bien, entonces este es el gráfico que yo debería tener para todos esos datos que previamente yo he mencionado. Muy bien, desde aquí, si ustedes comparan con este gráfico que tengo acá, fácilmente ya se darán cuenta de qué va las cinemáticas principales de todos esos datos microestructurales. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar por un momento este PDF. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, voy a abrir el PDF dentro de Adobe Illustrator. En este caso, yo sí me apoyo bastante a Adobe Illustrator porque ayuda de sobremanera en este tipo de trabajos. Muy bien. En Adobe Illustrator acabo de abrir ese gráfico PDF y lo que yo voy a hacer es, desde esta tabla Excel que yo tengo aquí, simplemente voy a copiarla y luego voy a pegarla aquí. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar una transparencia a esto, muy bien, y voy a empezar a modificar las áreas, las dimensiones del gráfico en Excel. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a transponer dentro del gráfico de Adobe Illustrator de Angelier 1994. Muy bien. Entonces, allí ya más o menos tengo un resultado. A ver, un momento. Voy a cuadrarlo. Muy bien. Voy a ajustar esto de la mejor manera. Muy bien. Acá está. Ya tengo el resultado. Entonces, fijémonos que con la data de campo de las libretas en Excel, con Adobe Illustrator y el gráfico de Angelier, y el procesamiento de Excel, ¿no? Siendo ordenado y disciplinado, según sea el caso, ya tengo la dispersión de mis datos. Principalmente, todas estas microestructuras y cinemáticas que tengo en estas vetas, ¿qué cinemáticas tendrían principalmente? Bueno, si fuesen principalmente a manera de fallas normales o estructuras extensionales 100% puras, todos esos datos al menos deberían pues estar, no sé, por aquí, ¿no? Vamos a colocar un color a esto representativo. Muy bien. Todas esas estructuras betiformes en general, fuesen estructuras a maneras de fallas normales o zonas de cizalla netamente extensionales, todos los datos que yo he tomado, cabeceos, usamientos, deberían darme toda la nube de datos que yo veo en azul en este sector que yo estoy seleccionando con un recuadro en negro. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en muchas ocasiones también las vetas no necesariamente se forman por una extensión pura, sino también se pueden formar en zonas de desgarre. Y claramente eso lo vemos acá en esta tendencia que yo estoy señalando aquí. Muchos de esos datos, muy bien, quito esto por un momento, muchos de esos datos están en zonas de estructuras de cinemática, entre comillas, de desgarre, de deslizamiento oblicuo y algunas otras más, como yo tengo aquí, muy bien, voy a colocar otro recuadro, algunas otras más, en este recuadro, vamos a colocarle de línea naranja, muy bien, naranja rojiza, muy bien, en este sector recién vemos una tendencia de datos que aparenta acercarse hacia la zona de zonas de cizalla o fallas normales puras, pero son algunos cuantos datos, la mayor cantidad de los datos se encuentra por debajo de ello. No lo digo yo, no lo dice la interpretación, no lo dice la especulación, lo dicen los mismos datos de campo. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo también que hemos hablado en muchos cursos online o charlas de Explore. Cuando yo tengo una zona de cizalla y tengo movimientos de desgarre siniestrales o dextrales, según sea el caso, hay zonas también de rugosidad, de poca uniformidad, donde yo puedo justamente tener zonas de apertura, ya sea por acomodo tectónico, ya sea por partición de la deformación, reactivación, por lo que sea, yo puedo tener esas zonas de apertura que se pueden rellenar de mineral económico o no, según también la descripción de campo, muy bien, pero que de todas maneras, de alguna u otra manera, dejan marcas de fricción, dejan estrías, lineamientos, fibras, datos que después pueden ser medidos como rumbos, ajustamientos, cabeceos, etcétera, etcétera, foliaciones, reads, no lo sé. Entonces, eso es justamente lo que nosotros vemos aquí, ¿no es así? La mayor parte de estos datos que tenemos
en la base de datos son estructuras principalmente o zonas de cizalla de desgarre, principalmente eso. Cinemáticas principalmente de desgarre y movimientos secundarios de extensión. Y esos movimientos secundarios de extensión son los que en algunas trazas de las estructuras pues han dado lugar a las aperturas y relleno de las vetas. Y eso también explicaría de alguna u otra manera por qué las vetas en determinados sectores, muy bien, se van pinchando o se van acuñando, van perdiendo potencia, van perdiendo espesor. No es necesario que tengan una falla de por medio, como una corrida que las desplace, no es así necesariamente. Pueden simplemente lateralmente cambiar de espesor y eso ya es un efecto de la geometría y la cinemática del emplazamiento. Muy bien, ¿estamos todo bien hasta ahora? Bien, un poco de agua. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí. Bien, hago esa explicación porque muchas veces no se sabe exactamente qué hago con los datos, ¿no? Entonces, esto de alguna otra manera, si bien en la práctica o en un trabajo real uno no lo está explicando a cada momento, porque ya es parte de un trabajo fundamental, curso, etcétera, es necesario que conceptual, cognitivamente esto se entienda, ¿no? Para que encontremos una coherencia, ¿no? de los datos. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, si nosotros volvemos otra vez aquí, bien, y ya puedo borrar este dato acá, ¿sí? Este gráfico, muy bien. Todos estos datos, de los cuales yo he visto en campo que son K de campo o cinemáticas de campo en extensionales o normales, realmente son cinemáticas de desgarre, en la mayor parte de ellos, ¿no? Casi en todos, si volvemos al gráfico anterior, pues son fallas, o mejor dicho, son zonas de cizalla en general de deslizamiento oblicuo con una componente extensional. Muy bien, en mayor o en menor medida, eso no interesa por ahora. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. Ahora, ¿por qué es importante determinar la cinemática principal? Porque ya habíamos hablado, ¿no? Hay una cinemática principal y hay una secundaria. En la naturaleza, en la zona de cizalla, fallas o vetas, siempre van a haber las dos. Pero ¿por qué a mí me interesa quedarme con la principal y no con la secundaria? Porque la principal me va a dar a mí la orientación, el objetivo, ¿no es así? O mejor dicho, me va a dar la orientación, voy a evitar ese término para no confundir con otro, me da la razón de ser de por qué, de cómo yo analizar e interpretar los datos. Es decir, vamos a ver, muy bien, si todas estas estructuras principalmente son de desgarre, muy bien, y en algunos casos vemos que hay cinemáticas que en campo que se han visto, ¿no es así? Normal dextral, ¿no? N normal, R right lateral, muy bien, dextral. En muchos casos son dextrales, desgarre, dextrales, desgarre. En algunos casos hay cinemáticas compuestas NL, es decir, que hay cinemáticas también normal, left lateral o normal sinestral, muy bien. Entonces, muchas de estas estructuras o son sinestrales o desgarre. No vamos a ver cada una de ellas a detalle. ¿Y qué tiene que ver ello? Vamos a volver al gráfico acá. ¿Y qué tiene que ver ello? Eso determina, la cinemática principal va a determinar cómo yo interpreto los datos. Bien, cómo yo interpreto los datos. Aquí en la estación número 1, muy bien, yo borré el sigma 1 que ya estaba resuelto, el texto y las líneas, ¿no? Como en este caso, para la estación número 1 borré la línea y el texto del sigma 1. Bien, eso fue a propósito, porque necesito yo explicar, y solamente lo voy a hacer para este caso, necesito explicar cómo yo puedo tener una cinemática aquí. Bien, en este caso, en la estación número 1, la base de datos nos dice, vuelvo al principio, me dice que la cinemática, tal como la estoy viendo aquí, y la selecciono o resalto en amarillo, es NR, Normal Right Lateral, ¿no? Normal, extensional, Right Lateral R, dextral, ¿no? Entonces eso quiere decir que en esta estación, muy bien, yo tengo esto así, de esta manera, ¿no? Un movimiento dextral, muy bien, tengo un movimiento dextral y que obviamente también es un movimiento dextral con extensión, muy bien. Pero ya determinamos que estas estructuras principalmente son de desgarre. Entonces, la cinemática principal para este desgarre, muy bien, tiene que estar dada por una convergencia, por una compresión al menos local en ese sitio.
Y para que yo tenga un desgarre, si nosotros recordamos muy bien los modelos de Anderson, los modelos analógicos de Anderson, nosotros, para tener una falla de desgarre de dirección noreste-suroeste aquí, nosotros, como mínimo, deberíamos tener una dirección del sigma 1 aproximada en esta dirección, tal cual yo estoy dibujando ahora. Es decir, que debo tener una convergencia o compresión oblicua entre lo que es el sigma 1 y la traza noreste-suroeste de la estructura. Muy bien, eso es lo que yo debería tener allí. Muy bien, esa es la importancia de determinar la cinemática, porque si hubiese sido al revés, si todas estas estructuras hubiesen caído, por ejemplo, vamos a ver aquí, si hubiesen caído, por ejemplo, digamos, aquí, muy bien, todas las estructuras, ¿no?, betiformes aquí, macro y microestructuras, estarían relacionadas a una dilatación, ¿no es así? Entonces, si fuesen estructuras 100% cercanamente fallas normales o dilataciones puras, lo que nosotros tendríamos que hacer ya no sería, por ejemplo, voy a cerrar esta ventana aquí, voy a cerrar esta, bien, está estorbando. Lo que yo tendría que buscar aquí ya no sería la dirección de compresión por Anderson, tendría que buscar la dirección, ¿no es así?, de extensión. Y la dirección de extensión, lo voy a hablar más a detalle luego, tiene una dirección en ese sentido, aproximadamente, muy bien. Es decir, por un lado comprimo y por el otro lado extiendo, muy bien, tal como si fuese tal como si estuviese viendo un elipsoide de esfuerzos. Entonces, la dirección de la extensión con los diedros rectos fácilmente se puede observar, porque los diedros rectos en oscuros o grises aquí, como soluciones de falla, me indican la tendencia noroeste-sureste de la extensión. Sin embargo, la compresión es un poco distinta. Entonces, yo en este caso originalmente tengo este estado de esfuerzos, obviamente, muy bien, pero yo tengo que buscar cuál es el principal. Y lamentablemente, ni Folking ni la metodología de los diedros rectos me dice cuál es la cinemática principal. Recapitulando, ¿qué datos, qué parámetros, qué elementos me dan concretamente me dan esa información? Pues no es otra que la misma información de campo, ¿no?, que es la que nosotros traemos desde el mapeo, ¿no? Utilizamos bien la brújula, tomamos los datos, sabemos exactamente qué estamos midiendo, sabemos la teoría y la práctica y ya está. ¿Okay? Estos datos que de alguna u otra manera también están aquí. Entonces, no hay ningún tipo de magia, no hay ni siquiera tampoco un software que valga o que me vaya a decir, oye, sí, esto va a ser así, va a ser así, y todo resuelto, ¿no? Ni programas 3D, ni 2D, ni siquiera Folking, porque Folking solamente llega a la transposición, ¿no?, al plasmado de toda la información aquí, pero el concepto, el criterio, el conocimiento lo tenemos en cada una de nuestras cabezas, ¿bien?, del aprendizaje y de la experiencia. Muy bien, eso es importante porque muchas veces se deja de lado y nosotros tenemos que entender cada fundamento de los cuales estamos hablando. Muy bien, entonces aquí el estado de esfuerzo sí, hay una dirección de compresión noreste-suroeste y hay una extensión de dirección norte-sur, indudablemente. Pero como yo estoy viendo que estas estructuras principalmente son de desgarre, el vector de compresión principal, bien, corresponde al sigma 1, es decir, en esta dirección aproximada. Muy bien. Ahora, valgan coincidencias de la estereografía. Muy bien. Si nos damos cuenta, nosotros en esa misma dirección, muy bien, en esa misma dirección noreste-suroeste dada para la compresión, nosotros también tenemos esta traza, muy bien, esta traza, ¿no es así? Esta traza o esta franja compresional, de dirección también noreste-suroeste, muy bien. Y, casualidades, en el programa, en Folking, que me ha dicho que el sigma 1 potencial para ese punto está aquí, este punto 3, ¿bien? Este punto 3. Este punto 3 está en un diedro compresional, ¿no es así? En este diedro blanco, muy bien, y del cual yo puedo calcular su trend, muy bien, su dirección, simplemente uniendo el centro de la falsilla lo mejor posible y luego también el punto 3, muy bien, o ese sigma 1 potencial. ¿Sí? Pero acá hay un detalle que también
ninguno de los programas me va a decir y del cual yo tengo que saber, del cual yo también tengo que ser consciente. Muy bien. Cuando yo tengo una estructura de desgarre, tengo varias opciones. Es decir, si yo tengo una estructura en esta dirección, noreste-suroeste, muy bien, y digamos como acá tengo una cinemática así, ¿no es así? Tengo una cinemática dextral, por ejemplo, principalmente dextral, muy bien. Yo lo que voy a tener es una convergencia oblicua, muy bien, convergencia oblicua o posible sigma 1, muy bien, en líneas discontinuas. Es un ejemplo muy general, muy bien. Pero sucede algo, muy bien. Hay variaciones en el ángulo de rotación de ese sigma 1. ¿A qué me refiero? Para que yo tenga una cinemática así, de este tipo, a lo largo de una estructura noreste-suroeste, muy bien, y cinemática dextral, de hecho que esta convergencia oblicua funciona bien. ¿Qué pasaría si el sigma 1 yo lo tuviese que rotar un poco más e hiciera que ese posible sigma 1 tienda a ser más perpendicular y un tanto oblicuo a la estructura noreste-suroeste? Bien, ¿qué es lo que va a pasar si el sigma 1 tiende a ser perpendicular a la estructura? Pues la estructura va a empezar a cerrarse, ¿no? Es decir, que si estos datos son sintectónicos durante el emplazamiento de la beta, pues yo teóricamente aquí no debería tener beta. No debería de tener beta porque el sigma 1 tiende a ser lo más perpendicular posible a la traza noreste-suroeste de la beta o de la zona de cizalla, por ejemplo, muy bien, y la está cerrando porque está tratando de cerrarla, de comprimirla casi perfectamente, muy bien. Eso es por un lado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este sigma 1 yo empiezo a rotarlo? Es un ejemplo, es una hipótesis, y lo coloco de esta manera, lo más paralelo posible a la estructura noreste-suroeste, principal betiforme, lo más paralela posible, pero al mismo tiempo un tanto oblicua. Muy bien, de hecho que va a generar un desgarre de este tipo, y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Si yo comprimo de ese lado, pues obviamente también lo que yo voy a tener de este otro lado, y lo voy a colocar con flechas para que se note muy bien. Voy a colocarlo así. Del otro lado, vamos a colocarlo lo mejor posible. Vamos a colocarlo bien. Muy bien. Si yo comprimo en dirección noreste-suroeste lo más paralela posible a la estructura betiforme y un tanto oblicua, muy bien, en la otra dirección, noroeste-sureste, voy a tener una dirección también de extensión. Y justamente esto es lo que yo tengo para este caso. Muy bien, si nos damos cuenta bien aquí, muy bien, ¿qué es lo que sucede? El sigma 1 probable que Folkin me arroja o cualquier otro programa similar a Folkin pudiese entregarme, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que yo le digo, bueno, hay una convergencia oblicua aquí entre la estructura noreste-suroeste y la dirección del sigma 1 probable que me da el programa. Muy bien. Pero el problema es cómo yo genero a lo largo de esa traza noreste-suroeste una apertura, un relleno tectónico de una beta, por ejemplo, y me están diciendo que el sigma 1 también es oblicuo, pero al mismo tiempo deja de ser paralelo deja de ser paralelo a la traza noreste-suroeste de la beta. Eso no es así, ¿no? Lo que yo debería tener en todo caso para que tenga una extensión en dirección noroeste-sureste, como en este caso, es que este sigma sea lo más rotado posible. Debería ser más o menos en esta dirección, aproximadamente. Muy bien, de esta manera. Y en ese sentido debería parecerse muy bien. Ahora, mi pregunta es, quitando esto de aquí, ¿qué otro sigma tiene una orientación similar a la que justamente yo acabo de mencionar hace unos momentos? Bueno, el punto 1 que tenemos aquí, bueno, no, ese es el sigma 3, sí o sí confirmado, la dirección de la extensión. El punto 3 que nos da Folkin también está en duda. Pero, ¿qué otro sigma corresponde o podría corresponder a una verdadera traza de compresión? Pues justamente lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Tenemos el punto 2. El punto 2, o el que de buenas a primeras en Folkin o en otro programa similar, se me diría que es el sigma 2. Entonces, ese sigma realmente, o el sigma intermedio, como algunos le llaman, compresión intermedia, ¿no es así?
muy bien, se ajusta más a lo que yo necesito. Tanto en el ejemplo, como ven en el extremo superior izquierdo, como ya en la realidad. Si esa zona, si esta estructura no fuese una zona de cizalla extensional o betiforme, fuese una falla inversa, de buenas a primeras, yo tomaría este dato, así, de buenas a primeras, porque bueno, sería una falla de Extral con algo de compresión, obviamente. Pero es una estructura extensional, a la cual todavía hay una apertura y hay un relleno. Entonces, ¿cómo yo generaría ese tipo de estructura betiforme con este campo de esfuerzos? Es imposible. Muy bien, entonces yo tengo que ser lo más coherente posible y tener esta solución. Muy bien, eso es desde el punto de vista de Anderson, ¿no? Modelo analógico de fallas. Pero hay un segundo criterio que nos ayuda a ver todo esto. Según Anderson, modelos de Ramsey en general, para que yo tenga estructuras de desgarre lo más de desgarre posible, valga la redundancia, el planche del sigma 1 tiene que ser también lo más bajo posible. Es decir, voy a tomar, digamos, esta regla. Muy bien, imaginemos que este es el sigma 1. Muy bien, nosotros sabemos que la inclinación de una línea, un sigma X, por ejemplo, tiene un trend y tiene un planche, ¿no? En este caso, el planche es la inclinación de la línea, como si fuese el buzamiento de un estrato en un plano. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para una estructura de desgarre, el sigma 1, ¿no es así? No tiene una inclinación muy así, muy vertical o tiende a ser vertical. Tiende a ser lo menos inclinada posible, con ángulos de planche o inmersión, digamos, de 40, 30, 20 y tantos grados, o en todo caso, si se puede, muy bien, si es posible, pues con inmersiones o planche de 15, 10, 7 grados, muy bien. Es decir, en síntesis, en regímenes tectónicos de desgarre, strike slip, desgarre o siniestrales en general, el sigma 1 tiene que tener un planche lo más bajo posible, justamente en ese sitio donde yo he tomado los datos. Ahora, otra vez corroboramos, para quien tiene duda. En este caso quito esto. Entre este sigma que yo tengo aquí, muy bien, voy a colocarle un color extra aquí. Entre esto, vamos a ver. Entre esto, vamos a aumentar el grosor, muy bien, que se note. Entre este posible sigma que nos da el programa y este sigma del cual nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, en color verde, muy bien, entre ese sigma en rojo y ese sigma en verde, muy bien, ¿cuál de esos dos puntos o ejes tiene menor planche? El punto 3, que supuestamente es el sigma 1 según Folking o Intensor, no lo sé, o tiene menor planche o inmersión el sigma señalado acá en el cuadro verde. Si nosotros recordamos un poco de teoría estereográfica, si un punto está más cerca del centro de la falsilla, ¿no es así? Si un punto está más cerca del centro de la falsilla, es más inclinado. Mientras que un punto que está más alejado del centro de la falsilla es menos inclinado. Y esa menor inclinación fácilmente la podemos ver en el punto 2. Es decir que, otra vez, corroboramos. Ese punto 2 es nuestro verdadero sigma 1, nuestro vector P, nuestra compresión máxima y que se alinea justamente al ejemplo que yo estoy viendo aquí a la izquierda, en el extremo superior izquierdo. Con ese mismo concepto ya ha venido desde campo, ya ha venido también a partir de los datos de la cinemática de Angelier y esta misma metodología que sí suele demorar, yo trabajo todos los datos de esa forma poblacional. Todos. Ahora, hay un software que me automatice todos estos procedimientos, pues no conozco ninguno. Si alguien conociera, sería bueno. Pero yo, en lo particular, o al menos en los trabajos que hacemos en Explorock, nos tomamos la molestia de hacer todo este mismo procedimiento para cada una de las, para cada uno de los estereogramas, para cada una de las estaciones. Y fíjense que muchas de esas direcciones, de dirección de compresión máxima noreste, suroeste, de alguna u otra manera se notan aquí. Se notan a lo largo de todas las estaciones microestructurales. Claro, en algunos casos con algunos cambios, diedros que aparentemente son distintos, pero no tiene nada que ver. Lo que importa aquí es la dirección del sigma 1 principal.
¿Para qué hacemos todo ello? ¿Bien? ¿Para qué hacemos todo ello? Voy a cerrar este archivo y lo voy a volver a abrir. ¿Para qué hacemos todo ello? Para trabajar poblacionalmente todos los datos, reagruparlos, muy bien, de manera manual. Algunas otras personas prefieren hacerlo de manera estadística y se puede hacer, no hay ningún problema. Y nos damos cuenta que hay tendencias. Hay tendencias en la determinación del sigma 1. Una primera tendencia o en un primer grupo de datos, a la izquierda podemos ver un conjunto de estaciones, las cuales tienen tendencias parecidas. No son exactamente iguales, ¿no? Las direcciones del sigma 1, muy bien, si comparamos las tendencias o las direcciones del sigma 1 entre la estación 1, 3, 5, no son exactamente iguales, muy bien, pero tampoco quiere decir que son parte de distintos eventos tectónicos, a menos que la evidencia de campo diga lo contrario. Pero en este caso son el mismo conjunto de estructuras betiformes y las tendencias una misma, es muy marcada. Entonces, con esas tendencias, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que se vendría a la mente para el primer grupo a la izquierda y a la derecha, lo primero que haría, pues diría, ¿no? Bueno, vamos a sacarle o calcular un promedio a las tendencias generales. Sí, se puede hacer un promedio matemático, aritmético, no lo sé, pero lo mejor que se puede hacer es trabajar la compatibilidad tectónica en ambos grupos. Es decir, cada grupo contiene de por sí, como ya se está comprobando, estructuras o microestructuras compatibles. Esas estructuras compatibles después únicamente se pueden trabajar dentro de grupos individuales y o una misma estereofalsilla o un mismo estereograma. Y eso es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí. Todo ese primer grupo N1 que hemos visto acá, con tendencias de dirección de sigma 1 principalmente casi norte-sur, es el que nosotros resolvemos para este caso. ¿Qué es lo que básicamente estamos viendo aquí? Si nosotros recordamos un poco de teoría de Sanderson y Marchini, algo de Fossen, por ejemplo, Semblancoat, por ejemplo, entre otros muchos autores, Waldron, Almendinger en general, lo que estamos viendo aquí es la compatibilidad tectónica, pero concretamente la partición de la deformación, o en inglés el strain partitioning. Es decir, todo un conjunto de geometrías distintas y de cinemáticas aparentemente distintas llegan a ser compatibles para un mismo evento tectónico. Recién aquí podemos hablar de un único evento tectónico que sucedió en un tiempo, digamos, X, ¿no? Muy probablemente después del Cretácico Superior, tal como ya habíamos establecido en la geología inicial del proyecto, ¿no? Y a su vez también nosotros tenemos otro evento, el cual tiene un sigma 1 que obviamente no es compatible de dirección noreste-suroeste bien marcado, que no es compatible con todas las otras estructuras de aquí. Puede que lleguen a ser parte de un mismo evento, eso todavía no lo hemos corroborado, no lo vamos a ver, pero podemos ver que hay dos grandes familias compatibles. Acá sí podemos hablar de dominios individuales, grupos individuales, familias individuales, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo muy curioso aquí, muy bien. Nosotros habíamos hablado que si yo voy a tener una beta, muy bien, es decir, la traza de la beta, ¿no? La regla, imaginémonos, muy bien. Si yo voy a tener una beta que se va a formar por partición de la deformación en un mismo evento tectónico, muy bien, y sobre todo en un sistema de desgarre, o sistemas de desgarre tal como nosotros ya hemos verificado, muy bien, para que yo tenga una apertura, ¿no es así? Para que tenga potencias aperturadas de la beta, muy bien, tengo que tener un sigma 1 que sea lo más paralelo posible. Teóricamente es paralelo y todo ello, pero puede tener cierta oblicuidad, como en el caso anterior, algo oblicua y también paralela al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos, muy bien, todos estos datos de la partición de la deformación, mil disculpas, tenemos una dirección de compresión sigma 1, tenemos un control tectónico dado por el sigma 1. Pero recordemos que nosotros también en campo hemos tomado rumbos y buzamientos y espesores de las vetas. Muy bien, si nosotros recordamos muy bien, nosotros tenemos aquí las orientaciones de las vetas. Muy bien, tenemos las orientaciones de las vetas que nosotros teníamos mapeadas aquí, en estos cuadros en blanco. Todos estos datos que tenemos aquí, también tenemos rumbos y buzamientos. Esos rumbos y buzamientos los podemos exportar, los podemos llevar, por ejemplo, a un programa como StereoNet. Este programa ustedes lo conocen.
lo podemos tratar aquí poblacionalmente, no vamos a ver a detalle ello, muy bien. Y después toda esa data de rumbos y buzamientos de betas los llevo hacia aquí, justamente a esta estereofalsilla. Esta falsilla que ustedes ven aquí es el resultado de transponer todos los rumbos y buzamientos que yo tengo aquí en mi proyecto dentro después de StereoNet, exportados todos estos datos y colocados aquí. Fíjense que las tendencias y las mismas rosetas que yo tengo en función del azimut de todas estas betas también tienen una dirección noreste-suroeste. Es decir, que las mismas geometrías de todas las zonas cizalladas o betiformes también de alguna u otra manera, si las comparo con el grupo 1, son compatibles. Es decir, que hay una tendencia principal. Hay una dirección de compresión marcada de noreste-suroeste, pero muy marcada norte-sur, muy bien, en esa dirección. Ahora, aquí de hecho ha existido la extensión, por si acaso. La extensión también ha tenido lugar, no digo que no, muy bien, y la dirección de la extensión está dada en este sector de dirección más o menos oeste-este, en esta dirección. ¿Cuál es el problema principal? Folking o cualquier otro programa nos puede dar la dirección de la compresión y la extensión, pero como dije hace unos momentos, no me da la prioridad de esos eventos, es decir, no me va a decir cuál es la cinemática principal está aquí por una compresión más dada por el sigma 1 o por el sigma 3, porque recordemos que tanto el sigma 1 como el sigma 3 respectivamente son compresiones, una compresión máxima y una compresión mínima respectivamente. Entonces el programa no me dice la incidencia, la importancia, la relevancia de cada una de estas. Recién lo veo con los datos de rumbos y buzamientos y cabeceos como anteriormente hemos visto. Pero acá el control tectónico principal es el que está dado por esta compresión en un sistema de desgarre o strike-slip. Por partición de la deformación, por esas extensiones locales que yo tengo aquí, es justamente que yo tengo la apertura de esas estructuras betiformes acuñadas. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Porque en la práctica, en la realidad, esta dirección del sigma 1 y su respectivo planche, tiene un planche de 4.2 grados, muy bien, y ese cálculo me lo da Folking. Ese trend y planche respectivamente de 5.1 y 4.2 grados y que se ve acá en el gráfico, se alinea o tiende a alinearse con el clavo mineralizado de las vetas en general. Y ese es el control, la guía tectónica que yo debería correlacionar de alguna u otra manera con los valores de leyes minerales. Fijémonos que acá objetivamente estamos viendo el esqueleto del pequeño yacimiento, de la estructura de interés. Es lo que casi no se hace y debería hacerse porque los datos están ahí por lo general. Muy bien, entonces aquí podemos corroborar todo este sistema. ¿Qué es lo más importante? Bueno, el trend o la dirección del sigma 1 se puede estimar de manera muy general, pero lo que nos da el programa en función de todos estos métodos es principalmente el planche, la inmersión 4.2 de ese sigma 1. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes minerales, las zonas aperturadas, es muy probable que tienden a ser someras, tienden a formar inclinaciones en un subsuelo, parte superficie, parte subsuelo, con inclinaciones bajas, no muy profundas. Hay casos donde uno puede tener zonas de cizalla extensionales puras asociadas a betas, como en este caso, y pueda tener planches o sigmas unos de ángulos muy altos, por si acaso. No es el caso. Entonces, nosotros estructuralmente debemos buscar esa guía tectónica casi de dirección noreste-suroeste, pero marcadamente norte-sur. En este otro caso, si nosotros nos damos cuenta, esa compresión que nosotros tenemos aquí con respecto a las vetas no tiene tanta relevancia porque forma más ángulos ortogonales entre las mismas betas y el sigma 1. Muy bien. El dato que más se correlaciona geométricamente y cinemáticamente es este de aquí. Entonces, ya rápidamente para terminar, volvemos a nuestro proyecto, ¿no? Esa es la importancia de tener un mapa geológico bien establecido desde un principio, ¿no es así? En un mapa geológico, imaginémonos. Bien, un momento para ya terminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya las orientaciones de las betas no me interesan, las betas sí.
la geología en general sí, lo que voy a hacer es activar las leyes minerales. Muy bien. Fijémonos muy bien en la traza o en los muestreos que hemos hecho, que nosotros hemos realizado. Obviamente están dados a lo largo, ¿no es así? Están dados a lo largo de la zona de cizalla noreste-suroeste. Cualquiera me diría, bueno, entonces la tendencia de los clavos también sería en esa dirección. Bueno, en parte sí y en parte no necesariamente. Lo que nosotros tenemos que ver acá es principalmente si los valores de gramos por tonelada de oro arriba de los 1.8, no sé si, arriba de las 1.8 unidades, 2.1 a 3, tienen tendencias. Si nos fijamos en este sector sur, nos vamos a dar cuenta, miren, independientemente de los datos estructurales que hemos tomado, vamos a quitar por un momento las vetas, que ya sabemos que las muestras están dadas sobre las vetas, y vamos a quitar también las foliaciones, ¿bien? Las foliaciones allí, ¿bien? Y quitemos por un momento también la geología, muy bien. ¿Cómo están las tendencias de los valores más altos? Veamos solamente esa nube de datos. Forman tendencias oeste-este, forman tendencias norte-sur, noroeste-sureste, solamente en nube de datos, ¿no? Al menos de lo que podemos ver. Nosotros, concretamente, bien, vamos a generar aquí algo, un gráfico pequeño en ArcGIS, muy bien, vamos a darle un relleno nulo y le vamos a dar un grosor a las líneas para que se entienda. Por ejemplo, nosotros aquí claramente podemos ver esto, esta tendencia, muy bien, una tendencia con valores altos a lo largo, transversalmente, de un lado a otro de las vetas. Muy bien, no solamente dentro de las mismas vetas, porque eso sería muy obvio, sino en distintas vetas, ¿no es así? O a lo largo de este conjunto betiforme, tenemos esas tendencias con valores más altos. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso. Muy bien, y esa tendencia, por ejemplo, se parece un tanto a lo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a colocar esto acá. Es parecido a lo que nosotros tenemos aquí. No tiene que ser exactamente igual, por si acaso. Bien, si nosotros vamos a seguir más hacia el norte, muy bien, si seguimos un poco más hacia el norte, bien, acá hay muchos muestreos, acá hay algunos datos ocasionales con leyes altas, muy bien, pero bueno, no hay la misma cantidad de datos buenos como nosotros teníamos aquí, ¿no? Acá hay una tendencia más notoria, si pudiésemos decirlo así. Muy bien, vamos a buscar más hacia el norte y voy a copiar esta elipse para delimitar estas áreas. Por ejemplo, en este sector, nosotros también tenemos valores altos. Ya sé que los valores de las leyes que tenemos aquí son arbitrarios, muy bien, pero nos estamos dando cuenta que los valores que tienden a ser más altos tienen también esas tendencias, muy bien. Y otra tendencia, más o menos en ese sentido, sería así. Voy a reacomodar este gráfico, muy bien, de esta manera. Quizás no es tan importante como en el caso anterior, sobre todo porque aquí en medio tenemos una estructura compresional, una estructura de cierre tectónico. Y otro caso me parece que pudiésemos trazar también por acá. Bien, si nos damos cuenta y veamos todos los datos, claro, hay valores de leyes de oro muy bajos, pero tenemos algunas tendencias, sobre todo en este sector que estoy enfocando. Ese sector también lo voy a seleccionar, lo voy a tener allí. Bien, lo voy a tener de esta manera. Perfecto, muy bien. Y coincidencia, tiene una dirección aproximada noreste-suroeste, pero marcadamente más hacia el norte-sur. O vaya coincidencia con esto que tenemos aquí. Entonces, es lo que yo decía desde un principio. Solamente debemos delimitar esas zonas. Muy bien, ahora, probablemente acá no se vea muy bien porque tenemos un gráfico de un lado y tenemos el otro en otro lado. ¿No es así? Quizás no sea tan sencillo. Acá hay un pequeño truco que a mí me gusta utilizar bastante en ArcGIS. Yo puedo enfocar la zona de interés y ustedes claramente ya ven aquí los posibles targets, que yo he colocado. Muy bien, solamente voy a enfocar con mayor precisión esas zonas. Perfecto, muy bien. Voy a guardar un marcador. Esto es parte de lo que cada uno ya debe conocer en ArcGIS, imagino. Muy bien. Y el pequeño truco se basa en que este gráfico que yo tengo acá en Adobe Illustrator, esta población de datos y el campo de esfuerzos en general, yo puedo copiarlo,
y luego también puedo pegarlo aquí. A ver. Vamos a ver si ha pegado esa información. Me parece que no. Otra vez. Vamos a copiar este dato y lo voy a pegar aquí en ArcGIS. Me parece que no se ha pegado. Qué raro. Vamos a ver qué ha sucedido. Debería poder colocarse. Qué extraño. Bien, no interesa. Bien, no interesa si no se ha pegado. Lo que yo voy a hacer es, hay otras formas. Voy a extraer ese gráfico. Bien, voy a extraer ese gráfico para que cada uno de ustedes pueda observarlo. Si no se puede de la manera convencional, pues lo haremos de la manera más dura. Un simple procedimiento. Vamos a Picture y vamos a agregar ese dato. Bien. Como decía, si no se puede de una manera, se podrá de otra. Entonces, ese es el control tectónico principal que yo tengo aquí. El control principal de dirección noreste-suroeste, pero más marcadamente norte-sur. Fíjense que se parece, esta dirección de compresión se parece, ¿no?, mucho a las tendencias que yo acabo de dibujar hace unos momentos. Entonces, hay una coherencia tectónica, pero claro, alguien diría, bueno, yo esa tendencia general que acabas de trazar, yo ya la podía ver desde un principio. Sí, claramente sí, y sobre todo porque las vetas también tienen esa dirección, ¿no? Y cualquiera desde el principio puede decir, bueno, así como las vetas se han formado en un sistema de desgarre principal y tienen esa dirección, lo más probable es que el sigma 1 también siga esa dirección y punto. Eso es lo más fácil, pero ¿para qué hemos hecho todo este procedimiento? Lo hemos hecho porque de buenas a primeras yo no puedo calcular el planche. Si bien yo puedo tener el trend o la dirección del sigma 1, así como lo he explicado de manera especulativa desde un principio, lo que yo no puedo calcular de buenas a primeras es el planche, la inmersión, la inclinación de ese sigma 1, que a fin de cuentas, cuando yo perfore en subsuelo, también va a ser lo más paralela posible a la mineralización más rica, en este caso, del oro. Bien, entonces, ese planche, ¿cuánto era esa inmersión? 4.2 grados. Es bastante baja, es subhorizontal prácticamente. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros podemos tener aquí. Muy bien, entonces ya tenemos los sitios de interés, y para tener los sitios de interés definitivamente tenemos que tener las leyes minerales. Eso es un hecho sí o sí. La geología estructural, como ya hemos dicho en charlas anteriores, no trabaja sola, es imposible. Bien, ya para terminar, justamente para ver esta parte final, la pregunta es ahora, ¿no? Claro, ya tengo los sitios para recomendar dentro de mi análisis estructural, pero la pregunta sería ya, en cada uno de esos targets o blancos, ¿cómo yo voy a perforar? ¿No? ¿En qué dirección? ¿En qué punto? ¿Con qué orientación? Muy bien. Bueno, yo ya sé dónde voy a perforar. Muy bien. Lo otro que tengo que saber es cuál es la orientación de las vetas. Muy bien. Tengo que saber la misma orientación de las vetas. Porque, claro, si yo voy a dirigir un sondaje, tiene esta dirección del sondaje, inclinación del sondaje, tiene que ser en sentido opuesto a la dirección de inclinación o buzamiento de la veta. ¿No es así? No es al azar. Ni tampoco va a ser en dirección paralela al sondaje, ¿no? O en dirección paralela al azimut de la veta. Eso es imposible, o nadie hace eso, me parece. Entonces, si yo quiero interceptar a la veta en profundidad, quiero intersectarla según esta orientación del sigma 1, que es paralela al clavo, según las leyes que yo tengo aquí, tengo que seguir ciertos preceptos, tengo que seguir algunas consideraciones. Yo ya tengo los sitios de interés, pero yo también tengo datos de orientaciones de las vetas. Si nosotros recordamos, tenemos esos puntos. Voy a colocarlos en cuadrados oscuros. Estos cuadrados oscuros representan las orientaciones de las vetas. Si recordamos muy bien, nosotros tenemos rumbos, buzamientos y los espesores también de la veta. Muy bien. Entonces, si nos fijamos muy bien, los rumbos, ¿qué valores tienen? Con la regla de la mano derecha, tienen valores de 207 grados, 205 grados, 204, 208,
Muy bien, en algunas ocasiones 34 grados, 31 grados, 198, 193. Principalmente todos esos datos, si lo vemos de una manera muy estadística, la mayor parte de ellos tienen un rumbo de la regla de la mano derecha, RHR, que van desde los 176 grados a los 230 grados. ¿Qué quiere decir? Que según la regla de la mano derecha, la dirección del buzamiento de esas vetas está dirigida, está inclinada hacia el noroeste. ¿A qué me refiero con ello? A que simplemente todos estos datos, o sea, sí, la mayor parte de estas vetas que tenemos aquí están inclinadas hacia el noroeste. Ustedes ven el mapa aquí, la mayor parte de esas vetas están inclinadas hacia el noroeste. Entonces, ¿cómo yo debería más o menos orientar mis sondajes? Pues orientarlos de oeste hacia el este, en dirección, disculpen, más o menos opuesta. Esa es la consigna, muy bien. Pero lo voy a hacer en esa dirección, pero a su vez tomando como referencia la dirección del sigma 1. Muy bien, la dirección del sigma 1. Es decir, voy a generar unas etiquetas para que esto sea mucho más llevadero, para que sea mucho más sencillo. Muy bien, voy a generar target 1. Muy bien, voy a generar estas etiquetas y así esto sea más sencillo. En el sector sur voy a denominar target 1. Muy bien. En el sector centro, un target 2. Muy bien. Y en la zona norte, muy bien, ¿no? Donde ya tengo esa última elipse, tengo el target 3. Muy bien. Siempre es bueno ser ordenado. Muy bien. Entonces, empezando de sur a norte, desde 1, 2, 3. El target 1, por ejemplo, tengo que las vetas principalmente están inclinadas hacia el noroeste. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar un punto, voy a planear un sondaje desde superficie, desde dirección oeste a este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para ese mismo sondaje, muy bien, voy a quitar, o mejor dicho, para este mismo target, voy a quitar la orientación de las vetas, muy bien, y yo sé que todas estas estructuras están buzando hacia el noroeste. Entonces, lo que yo voy a hacer voy a hacer es esto. Voy a generar un círculo, muy bien. Este círculo va a representar el punto, las coordenadas este y norte, donde yo voy a generar el sondaje en superficie. Entonces, para este target yo debería generar más o menos un sondaje en este punto, muy bien, puedo apoyarme también en la topografía, si es que la capa de la topografía no me estorba, muy bien. Y desde este punto voy a perforar en dirección hacia el este. Entonces trazaría yo más o menos una línea, es un ejemplo, muy bien, en esta dirección. Esa es la dirección que yo debería tener para mi sondaje. Pero hay un detalle. Claro, yo ya sé que al empezar aquí, ¿no es así? Y tengo esta línea de la proyección horizontal de la inclinación del sondaje hacia abajo, ¿no? En dirección oeste-este. Yo ya sé que voy a cortar a la beta. Pero mi objetivo no es solamente cortar a la beta, sino que tengo que cortar a la beta, pero al mismo tiempo tengo que seguir con este control tectónico estructural. Es lo que habíamos visto, que directamente se correlacionaba tectónicamente con las leyes minerales anteriores, que es así como nosotros habíamos determinado los targets. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Claro, con este criterio voy a cortar a la beta sin ningún problema, pero es mucho menos probable que en subsuelo le dé a las leyes minerales. ¿Cómo voy a hacer eso realmente si yo ya he correlacionado la tectónica o la geología estructural con las leyes minerales que teníamos, por ejemplo, aquí? Muy bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que yo tengo que hacer es ubicar mi punto de manera arbitraria en el lugar que mejor me convenga. Muy bien. Y esa traza, ¿no es así?, de la perforación que yo vaya a generar, voy a trazar otra, tiene que ser al mismo tiempo lo más paralela posible a estas estructuras. Muy bien, voy a generar esto aquí, voy a generar un grosor más importante de la línea y voy a reacomodar el inicio de ese sondaje. Bien, de esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? De esta manera mato dos pájaros de un tiro. Primero, muy bien, ubico los sondajes, muy bien, sé que primero corto la beta y que de alguna otra manera con esa misma tendencia, ese mismo azimut del sondaje, tiendo a ser lo más paralelo posible al target o al clavo mineralizado. Bien, ese es el objetivo.
Es así como yo planeo todos estos datos. De hecho, que puede venir otra persona y decirme esto puede ser un poco más acá, puede ser más acá. Eso no tengo los softwares indicados, pero por ejemplo, fácilmente se puede trabajar en Datamine, se puede trabajar en ManSight, se puede trabajar en Leak4geo, o algunas otras personas planean los sondajes utilizando Target para ArcGIS, ¿no es así? Pero ese es un proceso ya más mecánico, más manual, que en realidad depende de varios factores, ¿no? Factores en el caso de la vía real, de que estos sitios no se intercrucen, por ejemplo, con zonas protegidas, áreas naturales, escorrentías de agua, lagunas, límites provinciales, no lo sé. Hay varios factores, pero en síntesis, disculpen, pero en síntesis, estas orientaciones de los sondajes se planean con esa técnica, muy bien, con esos criterios, pero siguiendo el criterio tectónico estructural del cual nosotros hemos hablado. Y claro, esto es para un pedazo de beta que presenta, por ejemplo, esta orientación pues de la beta misma y la misma dispersión de los valores de leyes minerales más altas. Yo, a fin de cuentas, puedo generar también otras, eh, otras otros sondajes similares, muy bien, al anterior. No necesariamente van a tener los mismos azimuths o dips, no van a tener necesariamente los mismos SARBIs en cada uno de los sondajes, pero yo voy así acomodando los datos. Acomodando, no quiero decir inventar algo, sino acomodándolos según el criterio tectónico estructural. Entonces, por ejemplo, para este caso yo puedo tener tres sondajes, que no quiere decir que hayan tres clavos mineralizados, sino que los probables clavos que yo tengo en profundidad sigan esa orientación del sigma 1, ese corredor de dirección 20, 30 grados, noreste, suroeste, a norte-sur, con un plancho de inmersión de ángulo bajo. La pregunta es que si la mineralización realmente va a ser somera. Pues obviamente sí, porque eso lo vemos aquí también en el clavo, en su planche o inmersión. Y para terminar de corroborar ello, como mínimo en el campo, muy bien, de acuerdo a la fase de exploración que tengamos, deberíamos contar al menos con algunos sondajes orientados o no en los cuales yo pueda también corroborar justamente ello. Realmente no es solamente información superficial, sino también tener información de sondajes previos, testigos previos, litologías, alteraciones mapeadas previamente, así como también tener información histórica y leyes minerales en general. Entonces, para cada target, fijémonos que podemos tener o podemos proponer diferentes sondajes. Bien, ya justamente para terminar, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues al final el objetivo es generar un reporte, ¿no? Un reporte en el curso que nosotros tenemos de Geología Estructural y Exploración Minera, en el cual hacemos esto paso a paso, al igual que otros 4 proyectos más, que son diferentes, labores subterráneas, etcétera. Nosotros contestamos una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones de vetas principales? ¿Qué vetas son las más favorables para la mineralización? ¿Qué sitios precisos de las vetas principales corresponden a zonas de apertura o cierre tectónico? Y sobre todo, precisar, que es lo que le interesa a las empresas mineras, por ejemplo, precisar cuáles son los blancos exploratorios. ¿En qué sitio? ¿Qué localidad? ¿Y con qué área? Todos esos datos, no los especifico aquí, pero todos esos datos rápidamente me pueden ser dados por ArcGIS, por ejemplo, ¿no? Áreas, ubicación, coordenadas, hectáreas, etcétera, etcétera. Todas estas informaciones dadas en este reporte, muy bien, a manera de preguntas, que a fin de cuentas las respuestas son la información básica para elaborar, por ejemplo, nuestro informe. ¿No es así? Un informe que tendrá 3, 4, 5 páginas, lo más conciso posible para llegar a las conclusiones. Y recordemos que las conclusiones no es una simple descripción de todo lo que hemos visto en campo, sino es una cuota descriptiva y concisa de lo que hemos visto, pero sumada también a un valor agregado propio de nuestro trabajo. Es decir, en las conclusiones hay que contestar qué es lo que tengo en el yacimiento o en mi proyecto de exploración y qué es lo que me puede servir para obtener este tipo de mineralización de interés. ¿Dónde se acumulan con precisión? ¿Con qué estructuras se acumulan? ¿Con qué orientaciones para yo llegar a los sondajes? Obviamente el trabajo de geología estructural no acaba aquí. Sin embargo, pues la idea es generar estos blancos de exploración. No voy a detallar todos en detalle, pero justamente esta es la forma de trabajo en la que nosotros nos basamos
en el campo, en gabinete, y si bien parece sencillo el trabajo, realmente es un trabajo arduo. Aquí es todavía más o menos sencillo porque ya tenemos toda la información aquí. El problema es conseguir la información de campo, ¿no? Mapear, tomar datos, estar seguro de los datos que estamos tomando, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente de lo que trata un trabajo de geología estructural, solamente, ojo, para un sistema betiforme, y eso que todavía es bastante simple.